Hola, bienvenidos a todos los que van llegando. Como siempre les decimos, vamos a, si quieren abrir micrófonos y cámaras un ratito ahora hasta que arranquemos, están más que invitados y podemos charlar unos minutitos antes de empezar. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gus, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Oscar Santín? No, nuestro amigo Gustavo Picnic, que Oscar Santín también está presente. Está presente, presencia absoluta. Siempre presente, ahí está Oscar, sí, sí. Mientras voy a seguir admitiendo gente. Y en 2 minutitos arrancamos. En la fantasía antes de la cuarentena uno creía que a una reunión virtual no se podía llegar tarde, pero sucede, ¿eh? Se llega tarde también. Diana, antes de comenzar y el resto del panel, ¿alguno tiene que compartir pantalla? No. Ok. Bueno, ya vamos a ir empezando. Y mientras tanto sigo admitiendo. Bueno, bienvenidos y gracias a todos por participar. Hoy nos convoca un tema más que caliente, el debate de ley de alquileres, que no es menor, es una nueva ley que fue bastante conflictiva y que sigue generando muchas dudas a futuro y en cuanto a su aplicación. Así que tenemos un panel de 4 especialistas de lujo que desde distintas perspectivas nos van a ayudar un poquito a entender el marco actual y cómo impacta en la profesión. Hoy vamos a tener en el panel a Diana Sevich, que va a ser de paso la moderadora, a Mariano Opel, Mario Gómez y a Federico López Castromil. Así que a los 4 les súper agradezco la participación, la gentileza de estar hoy dedicándonos 1 hora y media de su tiempo. La idea es que la charla dure aproximadamente 60 minutos con las preguntas que ustedes puedan ir haciendo, que las van a ir levantando los panelistas y también Belén, que se va a estar ocupando de seguir desde el back office la charla. Le voy a pedir ahora que sí, que silencien sus micrófonos a aquel que todavía lo tiene abierto. Y ya le dejo la palabra a Diana, ¿sí? Para que nos presente un poco las temáticas que vamos a ir abordando. Diana. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Gracias, Pablo, siempre por convocarme. Agradezco muchísimo a la comunidad de negocios inmobiliarios, que es tan importante. Ustedes saben, como dicen los chicos, yo no soy del palo. Yo soy abogada, pero especialista en propiedad horizontal, pero en la realidad estoy muy unida a ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, en primer término, vamos a tener, bueno, a mi gran amigo Mario Gómez, tantos años que nos conocemos. Él es docente universitario, bueno, corredor inmobiliario, tiene un currículum muy importante, que nos va a hablar, así en reunión estamos viendo qué les podíamos ofrecer, y bueno, él va a charlar, a contarnos un poco el significado del contrato, que es tan importante, y su relación con el corredor inmobiliario. Así que, Mario, te dejamos para que puedas charlar. Bueno, muchas gracias, Diana. Un gusto participar de este evento de la Comunidad de Negocios Inmobiliarios, compartir con Diana, con Mariano Opel, con Federico López Castromil este espacio. La verdad que para mí es un gusto. Soy el único no abogado de este panel, entonces, bueno, por eso
lo que quería era comenzar con una reflexión acerca de la importancia de nuestra profesión, concretamente en los contratos de locación. Realmente yo creo que el valor agregado que nosotros podemos aportar como corredores inmobiliarios es muy grande, porque en definitiva los tres abogados que me acompañan en el panel van a hablar de muchas objetividades, ¿no? Diana, como especialista en propiedad horizontal, va a hablar de todos los temas conflictivos que hoy se presentan con la ley, del tema de expensas, del tema de quién corre con los gastos, ¿no? Que son todos temas conflictivos. Van a hablar Mariano y Federico no solo de la nueva ley en sí, sino también del decreto 320 que apareció primero, el 766 que apareció después, que de alguna forma están condicionando muchísimo el mercado hoy. Pero yo también pensaba, fuera de esto, nosotros como corredores inmobiliarios, fuera de estas objetividades de las que nos van a hablar ellos, nosotros tenemos que de alguna forma interactuar todo el tiempo con el locador y con el locatario, tratando de hacer de alguna forma el encuentro de dos subjetividades, ¿no? La subjetividad del locador y la subjetividad del locatario. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que lograr que las operaciones se cierren primero y luego que a lo largo de todo el contrato se sigan entendiendo, y hacer esta coordinación de intersubjetividad es una tarea importante que tenemos como corredores inmobiliarios, y me parece que en este contexto actual además tiene una importancia muy grande, porque la verdad es que cada vez más los clientes, los comitentes vienen con muchísimas expectativas, con muchísimas presiones, con muchísima carga emocional, y a nosotros nos toca justamente lograr esto, ¿no? Que los contratos se cierren y que además durante esos 3 años que dura la relación locativa, además haya una buena comunicación. Y me parece que es muy importante esto, ¿no? Que trabajemos en comunicar de la mejor manera posible lo que está en la ley primero, ¿no? Y luego las expectativas de las partes, ¿no? O sea, primero me parece que tenemos que tener un conocimiento de la ley, que esto es un poco lo que vamos a ver a continuación con Federico, con Mariano y con Diana, cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las partes, transmitirlos claramente, y luego tenemos que tratar de ver cuáles son las expectativas con las que viene al contrato cada una de las partes, y tratar de que de alguna forma el contrato se termine de cerrar. Y en algunos casos puede ser que hay intereses que no son posibles digamos, de conciliar, y por la relación de largo plazo, lo mejor es que ese contrato no se firme en muchos casos. Porque si el inquilino viene con unas expectativas muy altas, y por otro lado tenemos un locador que no está dispuesto a ceder, y bueno, probablemente estemos poniendo en problemas a dos partes durante 3 años, y en ese caso nuestra recomendación profesional sería que ese contrato no se firme, y probablemente ese inquilino va a poder ir a otro inmueble con otro perfil de locador, y ese locador pueda encontrar otro perfil de inquilino que reúna las condiciones que él está necesitando para alquilar su inmueble. Entonces, me parecía como una introducción pensar esto, ¿no? Que de alguna forma los corredores inmobiliarios tenemos mucho para agregar a la sociedad. Creo que esto, como va a decir un poquito más adelante Federico, el legislador lo percibió y por eso lo puso expresamente en la reforma del artículo 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación.
y creo que de alguna forma somos los corredores inmobiliarios verdaderos agentes de la paz social. Podría haber muchísimo mayor grado de conflictividad en las relaciones locativas. A veces uno escucha a algunos actores del mercado y pareciera que esto es un infierno, y realmente si hay miles de contratos que se celebran todos los meses y hay relaciones de largo plazo entre locadores e inquilinos, es porque los corredores inmobiliarios están haciendo bien su trabajo y están agregando valor y están actuando como verdaderos agentes de la paz social, en el sentido de que logran que se concilien estos intereses, que obviamente en algún punto son intereses encontrados, pero a la larga son intereses que se pueden alinear, y logran que en definitiva los contratos se terminen firmando y que las relaciones locativas terminen siendo una experiencia positiva para la mayoría de las partes involucradas. Así que bueno, yo simplemente quería compartir esta reflexión y bueno, y dar lugar a escuchar a los abogados que nos van a hablar de los temas concretos de la nueva ley de alquileres y de los decretos de necesidad de urgencia que hoy tienen una importancia muy grande en nuestro trabajo diario. Muchas gracias. Gracias, Mario. La verdad que me encantó lo que dijiste, el tema de la comunicación y la relación entre locador y locatario, porque en general, si vos escuchás... Abre la puerta, por favor, que escuchás, en general pareciera que esta nueva ley de locaciones o de alquiler parece una historia de villanos y víctimas, ¿no? Y creo que nada de eso ocurre, me parece, está muy bueno lo que dijiste, me encantó, muchísimas gracias. Bueno, en segundo término vamos a escuchar a Federico López Castromil, tiene mucho que hablar, tiene muchas cosas que decir, contanos la cocina de la 27551, no te saco más tiempo, gracias por estar, te escuchamos. Gracias Diana, gracias a todos por estar. Un placer estar entre colegas y es cuando más me gusta charlar porque hablamos todos de igual a igual. La realidad, agarro y recojo el guante que decías vos de esto de villanos y víctimas, Diana, porque la historia de estos 4 o 5 años de esta discusión de ley de alquileres fue esa. Yo tuve, la verdad que desde el primer momento, desde el año 2016, cuando comenzó, principios de ese año, cuando comenzó a discutirse esto de villanos y víctimas, y buscar eso que decía también Mario, de ese agente de paz social que somos, y tratar de empezar a señalar que no era así. Entre todos los pasillos de los legisladores, de senadores, del Poder Ejecutivo, de ciudad, de nación. Y la verdad que con respecto quiero hacer un poco hincapié en la historia de la ley de alquileres, porque después la ley como quedó plasmada ahora ya es un hecho y la pueden leer cada uno de ustedes, ya la leyó y ya más o menos la sabe, y estaría bueno quizás después, si quieren, hacemos algunas preguntas y transmitirlo. Ya se habló mucho de la ley de alquileres, pero a mí le decía cuando fue la idea de hacer esta charla, quizás quedarme con o marcar algunas cosas que quizás muchos que claramente no se sabe de lo que fue esta cocina de la ley de alquileres, y más que nada lo que se refiere a nosotros, porque el único artículo que hablaba de nosotros en toda la ley, o en toda esta reforma, o en todas estas modificaciones del Código Civil, era el 1351. Y la verdad que desde un primer momento, yo entiendo cuando muchos colegas, cuando reciben la ley, claramente, y es lógico, no me gusta y no sirve, y esto va a generar aumentos y todo, a veces entender cómo comenzó ese partido, porque al principio se discutían primero muy pocos artículos, había arrancado esto García Larraburu, del Partido de Frente de Todos, pero del otro lado, de Cambiemos, tenían de la otra fuerza política tan fuerte, las dos, querían hacer también una ley de alquileres, estaba Nicolás Mazzotta en ese momento de presidente del bloque, y Lipovetsky también tenía su proyecto, y de hecho terminaron, yo los tengo, cuando estoy en mi oficina trato los tengo acá, los 24 proyectos de ley de alquileres que hubo en estos 4 años y medio,
y yo escribí 600 comentarios de esos proyectos de ley, es una locura, hasta las comas, puntos y demás. Imagínense que cuando uno escribe 600 comentarios es porque hay muchas cosas para corregir, si no, uno no comenta tanto. Y bueno, cuando fueron pasando los años, el problema que fue surgiendo con respecto a este artículo que fue cambiando de lugar, porque al principio lo habían puesto en el 1196, después crearon un artículo que era el 1196 bis, fueron pasando de un artículo a otro, y comenzó donde en un momento era muy grave la situación nuestra, porque se trataba de que cualquier intermediario, cualquiera, podía ejercer nuestro trabajo, nuestra profesión. Y esto hubiese sido gravísimo, porque bueno, nosotros somos profesionales, tenemos una carrera universitaria, y la verdad que la abría el juego a cualquier tercero que quiera intermediar y comercialmente, decía el artículo. Después fue pasando y fue cambiando al 1196 bis, al 1196, donde nos ponían en todos los proyectos de ley como mandatarios del propietario, en todos. Éramos mandatarios del locador, y como que no trabajábamos para los locatarios. Y en ese trabajo de hormiga de 4 años, yo iba pateando, yo contaba la otra vez que es verdad que agarraba todo lo que eran los legisladores que participaron en la Comisión de Legislación General, que eran los que iban a decidir en ese dictamen del 6 de noviembre del 2019, acá se jugaba nuestra profesión, porque estaba en juego nuestra profesión. Después se podía debatir si eran 2 años, 4 años, 3 años, 5 años, los contratos de locación, se podía debatir el depósito, se podían debatir las indexaciones, todo, pero nuestra profesión estaba en juego. Y entonces era llamar uno por uno a los legisladores de esta comisión para transmitirles cómo era nuestro trabajo, cómo era nuestra profesión, que nosotros éramos intermediarios, que yo lo había aprendido primero con mis padres, que me habían enseñado como lo veía trabajar, que ellos intermediaban entre las dos partes, después como lo aprendí en la facultad, en este artículo 1351 que ellos querían cambiar. Después lo había aprendido con mis clientes, porque yo no sé trabajar de otra manera que no sea intermediando, y le mostraba ejemplos, y bueno, ese trabajo de ir transformando uno por uno los legisladores, que lo iba tachando como si fuera un asesino serial cuando nos iban dando el ok, la verdad que ese 6 de noviembre, que veo a varios de los colegas que estuvieron presentes, por supuesto también Mario y Mariano estaban ahí al lado dando fuerza, cómo se logró de esa unanimidad de ser ser mandatarios de los propietarios, o que cualquier tercero pueda ejercer nuestra profesión, a que por unanimidad los legisladores digan que nosotros se ratifique ese 1351 como intermediarios, y que no solo eso, sino que nos den la incumbencia locativa, que en caso de que un tercero intermedie en un contrato de locación, solo puede hacerlo un corredor profesional, inmobiliario y matriculado. Que por primera vez en el Código Civil diga la palabra matriculado, diga profesional, y se destaque la profesión, una profesión, pues yo no sé si hay otra profesión en todo el Código Civil que la destaquen como se destaca en el 1351 la nuestra, a partir de ese 6 de noviembre del día del dictamen, y bueno, ahora el 1 de julio cuando ya se sancionó. Fue realmente, para mí, creo que para todos nosotros, es un paso enorme. Por supuesto, la ley de alquileres tiene muchísimos bemoles. Yo fui el primero en criticar la indexación en el artículo de las garantías. Hay muchísimas cosas que deberían, a mi manera, haberse redactado de otra manera, como quedó, por ejemplo, en los comerciales, que se quedó un índice oficial de libre pactación. Pero bueno, es parte de esa discusión de 4 años. Yo me quedo también con el peor momento de esto fue en abril, y cierro y te dejo, Mariano, vos para después hacerlo más dinámico, pero en abril del 2019, cuando el fallo de Cámara de la Ciudad de Buenos Aires determina y dicta la inconstitucionalidad de la 58-59, como en todos los artículos, y esto les quiero contar a los colegas y a todos, que estaban nos figurábamos en el 1196 bis de todos los proyectos tanto de Cambiemos como de Frente de Todos, de Solá, de Rossi, de Lipovetsky, de todo figuraba que éramos mandatarios. El 4 de abril creo que fue la fecha del fallo de Cámara del 2019, a fin de abril, cuando
cuando ven que sucede, que el fallo de cámaras nos da la razón con respecto a la 58-59, y basándose en ese artículo 1351, los legisladores, eso fue lo que más complicado fue, lo pasaron del artículo 1196 o 1196 bis, que éramos mandatarios, al 1351. Y al 1351 lo modificaban, obviamente no quedó como terminó quedando, si no lo habían puesto que éramos mandatarios de los propietarios. Y eso se llevó hasta casi noviembre. Fue una discusión tremenda porque ahí, si hubiese quedado como lo ponían en abril del 2019, nosotros ya no habría discusión de 58-59 acá en la Ciudad de Buenos Aires, no tendríamos esperanza de que en Neuquén, que ahora están diciendo de inquilinos que los honorarios lo paguen los propietarios, esto sea así, porque ya estaría por una ley superior y por el Código Civil. Y cualquier cosa que se discuta ahora, esto que se discutía si la resolución de 350 de la IGJ, a ver si es un matriculado o no el que tiene que ejercer la profesión, todo eso se puede discutir gracias a que hay un 1351 que dice que solo los matriculados y profesionales podemos ejercer nuestra profesión. Así que me parece, más allá de la ley, que por supuesto todos vamos a tener nuestros puntos para decir, y creo que los dos más importantes la lastiman mucho, que es el tema de la indexación y el tema de las garantías, más allá de que hay muchos artículos que pueden ser interesantes de modificación. Creo que se escucharon, me parece que fue interesante y muy importante para nosotros el 1351, y quería contarles, aunque sean en estos 5 minutos, un poco de la reseña de lo complicado que fue, y que a último momento nos hayan ratificado como intermediarios y darnos ese regalo de incumbencia locativa sobre el último día. Me siento muy orgulloso de que la profesión vuelve a estar en orden y podemos discutir todo el resto de las cosas, pero no poniendo en juego lo nuestro. Que a los que la queremos tanto nos dolía que nos traten así. Así que bueno, Mariano, te quiero dar el pase, pero quería por lo menos hacer una reseña de lo que fue nuestro artículo 1351 y un poquito lo que fue la cocina de esto, que no era una... Y lo último, la ley de alquileres no era una cuestión de que era o se vote una ley o no. Acá la discusión no era ley de alquileres sí o ley de alquileres no. La discusión era ley de alquileres sí contra ley de alquileres sí, porque las dos fuerzas políticas querían la ley de alquileres. Entonces, cuando vos tenés dos fuerzas políticas que te van a sacar una ley de alquileres, lo que tenés que hacer es salir a buscar que sea la mejor posible y que trates de que nuestra profesión está en juego. Entonces realmente acá no había chance de que se discuta si sí o si no una ley, porque la ley salió de Cambiemos y Frente de Todos estaba con la servilleta puesta para sacarla de ellos. Entonces quiero que sepan que esa discusión no hubiese tenido chance de suceder. La ley iba a salir. Entonces me parece que después de estos 24 proyectos, para lo que es sector inmobiliario y corredores particularmente, me parece que fue un gran paso en todo lo que estamos discutiendo nosotros. Eso, Mariano, te dejo, o Diana, te volvés. Sí. Bueno, Federico, muchas gracias. La verdad, un león para esto. ¿Qué representantes tienen ustedes? La verdad que ojalá tuviéramos nosotros estos representantes en la parte de los abogados, que la verdad que estamos muy más representados. Así que, y vuelvo a refrescar un poco lo que dijeron ambos, este carácter social que tiene el corredor inmobiliario, porque la verdad todos vivimos, no hay otra manera, ¿no?, de poder vivir si no es a través de este intercambio entre ustedes y nosotros, no hay otra manera. Creo que en los países civilizados no existe esta intermediación si no hay un profesional o alguien capacitado. Y sé que están muy capacitados todos, sé que estudian mucho, así que bueno, muchas gracias. Ustedes ya a la vuelta a las preguntas, me imagino, ya los veo ahí las caras, que hay un montón de preguntas. Bueno, y ahora pasamos a Mariano Opel. Bueno, lo conocen, obviamente no hay mucho que estar presentando, abogado, especialista, corredor, martillero, bueno, un sabiondo en esto. Nos va a charlar o nos va a contar o tratar de desenmarañar esta cantidad de intersecaciones de distintas leyes y distintos decretos.
La Argentina tenemos este tipo de cosas, ¿no? Una ley con un decreto, qué lío, ¿no? Para los que no son abogados, los que somos abogados nos cuesta mucho entender, pero los que no son, necesitamos un poquito de luz en esto. Así que te dejamos con este lindo tema. Gracias. Gracias, Diana. Gracias a la comunidad por la invitación y por estar ahí compartiendo este rato. A ver, estamos viviendo una convulsión en el mercado de locaciones. Hay realmente una conmoción enorme, está todo el mundo preocupado por los precios, está todo el mundo preocupado por lo que se viene, por las dudas respecto de lo que se viene. Entonces, primero me gustaría hacer algunas reflexiones del mercado, ¿no? y de todo esto que está pasando, y después me parecía más dinámico hablar de algunas cuestiones prácticas que se plantean todos los días seguramente en nuestras oficinas. A ver, algunas reflexiones. Toda esta conmoción que estamos teniendo en el mercado me parece que no debe llamarnos la atención, ¿no? No debe sorprendernos, porque me parece que es una consecuencia natural de tanta regulación. O sea, cuando hay un exceso de regulaciones y de intervención del Estado en el contrato y entre los particulares, hay algunas cosas que ocurren necesariamente, es casi matemático. Digamos, en primer lugar hay una retracción de oferta, automáticamente. Muchos propietarios, ante la duda, se bajan hasta que aclare. O simplemente ponen pausa y esperan a ver qué pasa. Como consecuencia de esto, menor oferta, suben los precios, necesariamente. Y hay una tercera consecuencia, bastante triste, pero muy real, que es que aumenta la informalidad. Y acá es donde muchos quedan afuera y se generan muchos problemas que no se pueden regular, ¿no es cierto? Porque todas las regulaciones que padecemos, las padecemos los que hacemos las cosas bien y apuntan a la formalidad. La informalidad, que aumenta día a día tras tanta regulación, no hay forma de controlarla, supervisarla, corregirla, es muy difícil. Entonces, digamos que toda esta conmoción que estamos viviendo es una consecuencia de esto. Primera reflexión. Otra que a mí me preocupa, como a tantos, me imagino de ustedes, es que cuando arrancamos en marzo con el decreto 320, plena cuarentena, situación extraordinaria, todos lo entendimos, muchos lo apoyamos, y dijimos, bueno, es atinado, es un momento que me parece que bueno, el problema es que cuando estas medidas extraordinarias pasan a ser permanentes, como suele ocurrir en nuestro país, esto destruye las expectativas. Entonces, esto me parece que, yo lo comento estas reflexiones porque me parece que todos tenemos que aunar la voz y hacerle llegar a la sociedad y a nuestros dirigentes lo que pasa como consecuencia de todas estas decisiones, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, esto destruye las expectativas porque cuando uno cree que esto lo prorrogan y que lo van a volver a prorrogar y que lo van a volver a prorrogar, entonces, ¿sabes qué? Me voy. Y esto transforma a nuestro mercado, de nuevo, que produce menos viviendas. Entonces, es un círculo vicioso que en algún punto hay que cortar. Y esto se corta con medidas claras y señales, digamos, de que esto no se va a continuar, ¿no es cierto? Y con incentivos, porque si no hay incentivos para la inversión, tienen que entender que los inmuebles no son del Estado, son de particulares. Y los particulares esperan algo de esa inversión. Tranquilidad, rentabilidad, algo. Entonces, cuando no lo obtienen, buscan otros mercados. Hoy estamos en una situación que genera un combo explosivo, ¿no? La menor renta de la historia con la mayor presión impositiva de la historia. Entonces, ese combo significa igual menos cantidad de viviendas para el futuro. Y menos cantidad de viviendas son más problemas para los locatarios.
mayor desequilibrio en los precios y un montón de otras consecuencias. Entonces, quería hacer primero este análisis y estas reflexiones porque me parece importante que todos entendamos dónde está el origen del problema. Los problemas son de fondo. El exceso de regulaciones era una cuestión que bueno, es la coyuntural. Pero el problema es de fondo. Nosotros necesitamos viviendas. Los locatarios necesitan más cantidad de viviendas. Necesitamos equilibrar la oferta y la demanda. Equilibrando la oferta y la demanda se equilibran los precios, se resuelven un montón de problemas. Pero si seguimos con 3,5 millones de viviendas faltantes, o sea, si seguimos con este déficit habitacional, no hay forma, no hay parche posible para resolver estas cuestiones. Entonces, hay medidas de fondo que hay que tomar para resolver estas cuestiones, como un plan de viviendas, incentivo al ahorro y la inversión en aquellos que decidan poner sus ahorros en la Argentina y ofrecer un inmueble más como vivienda. O sea, todo este tipo de cosas no es pro mercado, liberal, de la derecha, o como dicen, no, esto porque no queremos pagar impuestos. No, esto es la única manera de generar más viviendas. Porque sin mayor cantidad de viviendas no hay forma de equilibrar esta ecuación y de resolver los problemas de los locatarios. Por supuesto que terminan siendo problemas de los locadores. Bueno, nada, reflexiones, podríamos seguir hablando. Pero quería hacer una introducción en este tema y por otro lado, hablar del decreto. El decreto 320 tuvo su prórroga, el 766 que prorrogó. Y algunas cuestiones, porque ya lo deben haber leído todos y lo deben conocer, pero hay cuestiones que surgen consultas todos los días y yo he seleccionado un par para que analicemos juntos. Una ¿es posible que el locatario haga una prórroga a más largo plazo de la que prevé el decreto? A ver, ¿el decreto qué prevé? El decreto dice, bueno, los contratos que estaban venciendo se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero, ¿no? Vencía el 30 de septiembre, ahora el 31 de enero. Y las deudas que se iban generando, ¿no?, por el congelamiento o el no pago, depende de la situación, se pagaban a partir del 1 de octubre, ahora se pagan a partir de febrero. ¿Ok? Esto es lo que dice el decreto. Ahora, le otorga el decreto la facultad al locatario, al inquilino, le dice, vos podés respetar la fecha prevista en el contrato de irte, o podés hacer una prórroga menor, inferior a la que establece el decreto. Esto es lo que dice. También le dice, en el decreto al inquilino, le dice, vos podés convenir condiciones de pago siempre que esas condiciones de pago no sean más gravosas para vos. O sea, vos podés convenir condiciones más beneficiosas para vos en materia de pago y en materia de rescisión de contratos, o de rescisión o de prórroga. Ahora yo me pregunto, porque me parece que está claro que del espíritu del decreto, su redacción, los comentarios y demás, la intención es generar, digamos, condiciones más beneficiosas para el locatario, o sea, para el inquilino, en materia de pago y en materia de prórroga. Ahora, yo digo, si el inquilino no puede generar o no puede entender que son para él más beneficiosas la estabilidad, el plazo más largo, digamos, proyección, certidumbre, estabilidad en su vivienda, es decir, no puede entender que a él es más beneficioso para él hacer una prórroga de 2 años y no de 6 meses. Entonces, estas son cuestiones porque me llegan consultas todo el tiempo y me dicen, che, ¿se puede? Mirá, la verdad es que yo entiendo que sí, pero yo entiendo del espíritu del decreto y su prórroga que esto es más beneficioso. Puede que el locatario no, porque no lo podés obligar, digamos, pero puede el locatario entender más beneficioso para sí hacer una prórroga más larga. Como Mariano, sí. Discúlpame, te interrumpo porque justo tengo acá 3 preguntas que pueden llegar a ir en este momento. Sí. Te leo las 3 y Sí. de última te las repito. Cuando tenemos un contrato preexistente, a la hora de hacer el nuevo contrato, ¿cómo calculamos el valor de base?
Después tenemos, ¿cómo podemos explicarle a un inquilino la fórmula que aplicamos con el índice del contrato de locación? Y por otro lado, ¿qué respuesta hay que darle a un locador que manifiesta que no quiere declarar en AFIP su contrato? Bueno, vamos por la primera. La primera es... La tercera es la informalidad que dijiste antes, ¿no? Claro. La primera es, hay un contrato preexistente y... Cuando tenemos un contrato preexistente, a la hora de hacer el nuevo contrato, ¿cómo calculamos el valor de base? No, el valor de base se conviene entre las partes. El valor de base, a ver, terminó un contrato, ¿no? Entendamos, se terminó un contrato y ahora se celebra uno nuevo con una persona distinta, ¿no? Con un locatario diferente. Vos salís al público con un precio determinado de la vivienda, qué sé yo, 20.000 pesos, viene el locatario, te dice 18, bueno, cerrás 19, listo, ese es el valor de inicio. Ese valor tiene que quedar fijo durante los primeros 12 meses, como establece la ley, y te contesto la segunda, que es el índice. El índice lo va a informar, ya tengo entendido que lo tiene que estar informando el Banco Central. El Banco Central va a hacer un promedio entre IPC y RIPTE, que es inflación y salarios del personal estable, hace el promedio y te dice todos los días informa cuál es el índice que vos tenés que aplicar. Entonces, al mes 12, ¿no? Vencido el mes 12, o 15 días antes, vas a tener que, depende quién maneje ese contrato, pero el propietario o el administrador o la inmobiliaria que administre o quien sea, tiene que estimar cuál fue el índice de acumulación durante el año que transcurrió, aplicarle a ese valor base la actualización y va a ser el valor del nuevo año, que va a también tener que estar fijo todo el año. Ese es el mecanismo, pero no lo vas a tener que inventar ni tenés que explicarlo. Tenés que decir, mirá, vas a tener que entrar a la página del Banco Central e informarte de cuál es el índice todos los días, que supongo que será como los índices que informan de la CAC o demás. Que o son como la UVA. como La UVA que se publica todos los días, entonces si el contrato empezó el 1 de julio, habrá que ver cuánto está el índice el 30 de junio del año siguiente y no le podemos decir cuánto va a ser porque no podemos hacer futurología. Lo que está claro es que es perfectamente determinable porque vas a ir a la página del Banco Central y vas a poder saberlo. Lo que vos le podés contar es qué pasó en el último año. Bueno, en el último año eso dio un 40 y pico %, pero bueno, lo que sucedió ex ante no necesariamente va a ser lo mismo que va a suceder hacia adelante. Correcto. Una cosa más, Mario, con respecto a eso, más allá de ver el año anterior, podés ver, porque cuando estés llegando al mes 9, vas a poder ver cuánto se acumuló en esos 9 meses. Otra de las cosas que no decía la ley es que se debía publicar mensualmente. Yo lo que le transmitía a los legisladores es pongan que se debe publicar ese índice todos los meses, porque no estaba tampoco en los proyectos, pero bueno, lo terminaron poniendo. Pero en el mes noveno, por ejemplo, ¿por qué digo el mes noveno? Vas viendo cómo se acumularon esos meses y te va a permitir, dentro de todo, que como los últimos, como si uno avisa con 3 meses de anticipación, el inquilino ve que no puede llegar, se podría ir sin multa, en el mes 12 podría llegar a retirarse, pero digo, en el mes 9, mes 10, mes 11, ya podés ir previendo cuál es el acumulado que te debería tocar en el mes 12, porque el índice va a estar publicado todos los meses. Perdón, Mariano. Está perfecto, es así. Se supone que además hay publicación, tiene que ser diaria, porque viste que puede vencer en cualquier momento. Mensual, mensual va a ser. ¿Cómo? Es mensual porque es como el mes anterior, lo que te toque hasta ese mes o el mes anterior. Va a ser mensual. Yo pensé que era diaria la publicación. No. La idea era mensual, lo que hablaban los legisladores. Con relación a lo otro, que es el tema de no declararlo, mirá, uno puede, también hay consultas todo el tiempo de
puedo hacerlo con la ley vieja, puedo hacerlo a 9 meses, o sea, poder se puede hacer cualquier cosa. El tema es que me parece que no es conveniente porque lleva implícito un enorme riesgo. Entonces, la verdad es que siempre la recomendación es hacer las cosas como corresponde y vivir tranquilo, ¿no? Eso por lo menos es lo que yo le diría, mirá, hacé lo que corresponde, y la verdad, viví tranquilo. Pero bueno, entiendo la consulta porque, de nuevo, la presión impositiva es gigantesca. Yo hice las cuentas en los alquileres, prácticamente, depende por supuesto de la escala y la situación personal de cada uno, pero llega a llevarse el 50% de la renta, tranquilamente. Y entonces hay algunos alquileres, por supuesto no todos, pero en algunos alquileres cuando entras a hacer la cuenta, descontás los impuestos y prácticamente si tenés que arreglar el departamento porque te lo dejaron en malas condiciones o tenés que cambiar el calefón, perdiste plata, ¿no? Y bueno, y ahí es donde entra un tema espectacular que le doy el pie a Diana justo, mirá, que es todo lo que se relaciona con los arreglos de los departamentos, o sea, todo lo que es. ¿Qué pasa con las expensas famosas extraordinarias y ordinarias? Porque la ley tampoco lo determina de esta manera, ¿no? Ni todos los consorcios dividen ni las expensas tan claramente. Bueno, hay toda una conflictividad. Todo lo que hace a los arreglos y a la propiedad horizontal, acá tenemos a Diana que nos va a desasnar. Perdón, antes que hable Diana, había una pregunta vinculada a la tercera pregunta que hicieron antes, con respecto a si está el aplicativo de AFIP. Todavía no está el aplicativo de AFIP. Esto no quiere decir, había una pregunta ahí de Juan Pablo. Esto no quiere decir igualmente que el propietario no tenga que registrar el contrato, no lo tenga que declarar en su declaración jurada. Si es un monotributista, lo tiene que facturar todos los meses. Si es un autónomo, lo mismo. Entonces, lo que no está todavía es el aplicativo de AFIP, que es lo que va a permitir, digamos, formalizar si hay algún problema y hay un juzgado que pide información del contrato, y eso todavía no está. Pero eso no quiere decir que ya exista la obligación del locador de declararlo entre sus ingresos, ¿no? Y eso, Mario, te agrego, Juan Pablo. Mario, te agrego lo que decís vos, eso. Gracias. Lo de la obligación es del locador de registrar el contrato ante AFIP. Eso siempre es del locador. Nosotros somos intermediarios y el contrato es entre dos partes, que nosotros una parte. Eso cuando uno dice somos tres partes. No, son dos partes. Nosotros somos intermediarios entre ambas. El referee en un partido de fútbol no es un tercer equipo o una tercera parte. Él dirige entre dos equipos. Nosotros intermediamos. Entonces, la obligación de los contratos de locación claramente es del locador de hacer la registración. Nuestra recomendación es que lo hagan, que estemos dentro del marco de formalidad, que todos cumplan el derecho y que se haga, pero la obligación en sí es de ellos, de los locadores. Perdón. Yo interrumpo nuevamente, acá tenemos dos preguntas. ¿Qué pasa con los alquileres temporarios? ¿Cuál sería el máximo periodo? Y también, ¿qué pasa con los locales comerciales? Si es igual la ley. Bueno, el temporario, les digo, con respecto, hay un artículo que es el 1199 del Código Civil que te marca las excepciones al plazo mínimo legal. Entre ellas están los contratos con fines turísticos, que eso es importante determinar que el contrato con fin turístico es un contrato de 3 meses. Si es más de 3 meses, ya no es fin turístico. Entonces, no se pueden, una de las cosas que fija esta ley es hacer contratos consecutivos. Es la única modificación que tiene ese 1199 en esta ley de alquileres, agregó la palabra de los contratos consecutivos. No se puede, porque se entiende que se presume que es un contrato de 3 años, si se extienden y se hacen varios contratos consecutivos sobre un fin turístico.
Entonces es importante que un contrato hasta 3 meses puede ser de fin turístico. Más de 3 meses ya no es fin turístico y 2 contratos de fin turístico que superen ese plazo es considerado de 3 años. Y si es un contrato entre 3 meses y 3 años, hay un inciso dentro del 1199 solamente para los locatarios que realmente necesiten por un menos tiempo, y es solo a pedido del locatario, que es el artículo, es el contrato con fin determinado, que vendría a ser, por ejemplo, y hay que determinarlo claramente en el contrato, y hay que dejarlo súper claro, que es, por ejemplo, que vienen a hacerse un tratamiento de salud y requiere por menos tiempo que un contrato normal, o que vienen a hacer un máster por 8 meses, y a qué facultad, qué universidad. Hay que dejarlo súper aclarado en los contratos, porque si no todo se presume que es contrato de 3 años. El artículo 1199 marca las excepciones a ese plazo, al plazo mínimo legal, porque también habla de, por ejemplo, sedes o embajadas en los contratos de locación, pero lo más importante era esto de que quería contestar esa pregunta con respecto a los plazos menores en 3 años. Y la otra, con respecto a locales comerciales, les quería decir, iba a ser, ahora más allá de la respuesta, que se la dejo también a cualquiera para que no hablar yo de todo, pero el tema me quedé pensando con lo que decías vos, Mariano, con respecto al decreto 320, más allá de marzo, más allá que uno en ese momento, en el medio de un incendio, entiende que quizás había que buscar justamente en un incendio a veces no se pueden tomar decisiones muy claras y todo, pero a mí, que me gusta ser bastante técnico y bastante detallista, me parece que, por ejemplo, en ese decreto que era de orden público, se igualó a los locales comerciales, por ejemplo, con respecto a las residencias. Y me parece que fue un gran error, porque no es lo mismo los destinos, las viviendas de la gente donde estaba quédate en casa y se quedaban en su casa, y la gente que no podía trabajar. Y ahí se igualó todo. Y es más, en un beneficio para los inquilinos, a veces nadie se da cuenta que que había un artículo que era el 1203, que decía si uno no podía usar, que después ahora se cambió, ¿no? Pero en ese momento decía que si, bueno, quedó parecido, pero que si no se podía usar la cosa, uno podía hasta no pagar por ese término y demás. Y el decreto de orden público le dijo a los inquilinos, no, vas a tener que pagar igual el local comercial. Es como que uno dice, en líneas generales benefició a los inquilinos, pero esa parte del contrato comercial lo terminó obligando a pagarlo, a partir de octubre, porque decía de 3 a 6 cuotas a partir de octubre, pero te obligaba a pagarlo. Entonces fue una contradicción con el 1203, que a veces pasa desapercibido, pero realmente les complicó a muchos locatarios de comercio que el locador podía exigir que se cumpla el decreto 320 y perjudicaba a los locatarios. Pero eso les cuento algo técnico que no sé. Perdón, Mariano. Te doy la razón, es totalmente como vos decís, y mucho más, porque no solo mezcló todo el 320 cuando lo analizás objetivamente ves un desequilibrio entre el locador y locatario, porque no solo mezcló todos, sino que presume parte de un principio de presumir mayor vulnerabilidad en el locatario que en el locador, cuando no necesariamente es así, ni es así en todos los casos, ¿no? Bueno, diciendo que muchas de las cuestiones optativas para el locatario las tiene que acreditar el locador, ¿no? La vulnerabilidad en el caso del locador la tiene que acreditar, y en el caso del locatario se presume. O sea, hay como un desequilibrio, porque mezcla todo y lo pone todo, ¿viste?, en la misma bolsa. Y con respecto a lo grave del decreto 766, porque el 320 me hacía hincapié en esta parte de los contratos comerciales, en el 766 me parece que después de 6 meses, cuando vos tomaste una decisión en el medio de un incendio, tomar una decisión que tuviste 6 meses para pensar cuál fue la mejor solución a ese incendio que comenzó en marzo, yo como ciudadano, me siento más allá del sector, me quedo preocupado, porque digo, si en 6 meses la única solución que encontraron fue 5 días antes, decir extendamos el decreto un par de meses más, es tirar la pelota para adelante, porque va a llegar el 31 de enero y hay que buscarle alguna forma donde el inquilino, aparte están igualando todos los contratos, no es lo mismo el contrato de locación de un inquilino que trabaja en relación de dependencia, que no le afectó el sueldo,
que el de un monotributista que no pudo trabajar, o el contrato que vencía en abril del 2020 o que comenzaba en febrero o marzo del 2020. Están equiparando todo y es peligroso los contratos comerciales con lo de vivienda, como decía recién. Cuando Además, podría... te agrego un tema, Fede. Vos, mirá esto, mirá qué loco, ¿no? Vos decís, entre una cosa y otra, por ahí se te pasó un año de prórroga, ¿no? Entonces, de prórroga en prórroga. Entonces vos decís, perdón, pero la prórroga que tiene en sí mismo el congelamiento de precio, ¿no? Que no es fijación de precio, es congelamiento. O sea, ¿qué significa la prórroga? Significa que el contrato se prorroga en los términos que traía o se prorroga a precio fijo. O sea, ¿no? Pues si yo prorrogo un contrato, se supone que lo prorrogo en los términos que venía, con las actualizaciones que traía. Y si corresponde actualizar, se actualiza. Ahora, vos podés congelar y el resto lo debés, pero no que no lo pagás. ¿No? O sea, te digo, las cuestiones prácticas, dice, bueno, fenómeno, prórroga de prórroga son un año, pero el contrato sigue actualizándose como venía ocurriendo. Te agrego algo a lo que decís. Me acuerdo, ¿No? cuando salió el decreto, en marzo, yo hice una nota en TN y Adrián Ventura me preguntó, ¿no? Siempre se lo recuerdo, que me dice, ¿cómo se va a tener que acreditar el locador que es de necesidad para él y que puede sostener, y que tiene que seguir sosteniendo el contrato de locación? Y mi respuesta fue, Adrián, a ver, esto había salido al día anterior o 2 días antes, obvio que te lo tomo y esperemos que en estos días se transmita cómo el locador puede probar esa acreditación. Obviamente terminó el decreto y nunca hubo una reglamentación de cómo el locador justifica que lo necesita para su situación y sus necesidades básicas. Realmente fue muy, muy pobre, pero más allá de eso, lo que más me extraña a mí es el 766. Me parece que se podría haber trabajado mucho más en estos 6 meses para salir y no 3 días antes. La única solución que se le encuentra es extender el decreto. Realmente me preocupa de que no se caiga una idea de parte de la clase política, más allá del partido político, ¿no? Bueno, eso, te dejo el pie de Mariano o Diana para lo de las expensas. Viene a Diana la conflictividad. ¿Cómo resolvemos los problemas de todos los meses, Diana? ¿Qué hacemos cuando dice, ¿le corresponde, no le corresponde al inquilino? Qué lindo paquete que me tiran, ¿eh? Porque ustedes tienen los paquetitos estos, y esto es interesante, la charla que ustedes tuvieron, pero hay algo que es indudable. Tanto el locador como el locatario en general, en las grandes ciudades, es todo propiedad horizontal. O sea, nos vamos a referir a todo lo que esté bajo el régimen de la propiedad horizontal, sean locales, porque puede ser que haya locales dentro de la propiedad horizontal o unidades de habitacionales. Y acá no hay diferencias en el tema que vamos a hablar. Yo no sé, yo siempre digo, ¿qué quieren que hable? Primero de expensas, después hablo de los gastos, porque vos dijiste de las reparaciones, me dio los dos los pies, así que bueno, vamos a hablar primero de las reparaciones, porque Mariano habló sobre el tema de reparaciones. ¿Cómo hago para que me vean la cara? Hay algo que tenemos que tener en claro, que cuando nosotros estamos dentro del régimen de propiedad horizontal, no todo es igual, ¿sí? Tal vez para nosotros o para el resto de los legos, digamos, total, las reparaciones, tiene que reparar el locador. Pero ¿qué cosa tiene que reparar el locador? Ojo con esto, porque dentro de la propiedad horizontal hay 2 tipos de regímenes o 2 tipos de cosas, ¿sí? Una es la cosa propia, la mía, la que depende del propietario. Y vamos a lo que decía el camarista Kipper, de qué somos dueños los propietarios dentro de una unidad funcional. Les guste o no, aunque hayan garpado $2 millones una propiedad, somos dueños del cubo de aire. Es así, muchachos. ¿Qué vamos a hacerle? Cuando yo le digo así a mis alumnos, me dicen, ¿cómo? Somos dueños del cubo de aire. O sea, ¿por qué? Porque estamos rodeados de todas cosas comunes. Y esto es algo que desde 2015 se zanjó. O sea, ya no hay discusión de qué cosas son comunes y qué cosas son propias. Entonces, vamos a las cosas que sí tiene dominio el propietario y que sí o sí las tendría que reparar dentro del contexto del artículo 1201, que son lo que dice el artículo, anoten por ahí, el 2043, después lo leen, que es una serie de cuestiones y dice los artefactos, en definitiva. Y fíjense, Mariano dijo, ¿qué pasa si se rompe un calefón? El calefón es un artefacto, no te lo va a arreglar el consorcio, ¿sí? Lo va a tener que arreglar el propietario. Quiere decir
que el locatario, ¿a quién le va a ir a reclamar? Al locador. Y por lo que dice el artículo 1201, que no lo vamos a repetir porque lo habrán leído, pareciera el espíritu de la ley es que siempre paga el locador en todos los aspectos, salvo que el locador demuestre que el tipo agarró una masa y lo hizo pomada. ¿Estamos de acuerdo con esto entonces? Esto es algo importante que tenemos que tener en claro. Entonces, inodoro, bacha, no sé, si hay estufas que son agregadas a la unidad, eso lo va a tener que pagar el locador. Entonces, el locatario va a tener que dirigirse al locador para hacer el arreglo. Esto por un lado. Pero hay otras cosas, como ya dijimos, que hay cosas que no son del dominio del propietario, sino si está en condominio o es condómino de los o con otros, que son todas las cosas comunes, que la realidad es todo. El piso es el techo del de abajo, mi techo es el piso del de arriba, las paredes de costado son las medianeras o las medianeras con la otra unidad, o sea, es todo común. ¿Qué pasa? Y tenemos que ver muy claro que dónde se define cuáles son las cosas comunes, 2041, inciso F, que habla exclusivamente del tema de los caños, un tema bastante discutido, que ahora ya está zanjado en la doctrina y ahora está incluido en el Código Civil y Comercial, pero hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, supongan que el de arriba se le rompió un caño del consorcio, que es necesariamente común porque es el traslado, o sea, todo el diseño del caño pasa por mi casa y abajo, o sea, me está lloviendo. ¿A quién le reclama el locatario? ¿A quién debería reclamar el locatario? Y les digo por qué. Les hablo a ustedes porque seguramente la consulta la van a tener los inmobiliarios, porque en general hay algo que siempre digo, el inmobiliario nunca se desprende de esta intermediación, por eso es tan importante, o sea, es fundamental, porque ¿a quién le consulta? En general le consultamos siempre al inmobiliario, de todo, las sucesiones, los pagarés, todo en lo inmobiliario, mucho más, se le pregunta a ellos que al abogado y al contador. No sé si los que están acá me dirán, a veces tengo la cabeza, me dicen, ¿por qué me preguntan a mí? Bueno, no sé, es un ser humano, le vamos a preguntar a la inmobiliaria. Entonces le van a preguntar a ustedes, che, me está lloviendo, ¿a quién reclamo? Si es un tema de caño común, quien debe reparar es el consorcio. Tengamos claro en esto. Entonces, pero si es un tema propio, y lo dice el Código del 2046, dice obligaciones del propietario, fíjense que está abrochado de dos maneras. Mariano dijo, si tenés que cambiar un calefón o tenés que cambiar una bacha, la verdad que la ecuación te va para abajo, porque dice en el 2046, inciso A, que tiene que conservar en buen estado su unidad funcional. O sea, que el canillo, o sea, por un lado o por el otro, es la responsabilidad del propietario. Entonces, si estamos en cosas comunes, hay dos formas de reclamar. El locatario le intimará, ojo con el tema de las intimaciones, al propietario, y el propietario tendrá que ir a intimar al consorcio. En el tema de las cosas propias, y bueno, si no tenés guita, ya verás cómo haces, eso es tu responsabilidad. Pero está bajo tu gobierno. ¿Qué pasa? Y fíjense, la mayoría vivimos en consorcios, debe ser una excepción que a un consorcio tenga un mango. Entonces, ¿cuál es la respuesta siempre del administrador? No tenemos plata. No tenemos plata, no lo podemos arreglar. Entonces, ahí se va a producir, que todavía no sabemos, porque la ley es nuevita a partir del 1 de julio, pero sí tenemos antecedentes, que el locatario, a pesar de todo, tiene algún derecho a reclamar contra el consorcio pasando por arriba del locador, o sería el propietario. ¿Por qué? Fíjense, todos los que alquilan locales, cuando hay algún daño en el local, lo primero que hace el locatario es intimar el lucro cesante, intimar las mercaderías, intimar que lo arreglen, y hay jurisprudencia, y no de este año, sino jurisprudencia vieja, quiere decir que los tribunales le dan algún fundamento de este reclamo. Entonces, volvemos a decir, ¿a quién tiene que reclamar? ¿A uno? ¿Al otro? Este es un problema que lo vamos a tener que resolver más o menos, lo va a ir resolviendo la jurisprudencia, pero ya hay antecedentes. Entonces,
hay algo que es importante, que hay un caso en el cual el locatario no va a poder, de última, arreglarlo y pasarle la cuenta al consorcio, que es el caso de las reparaciones urgentes, porque el código especialmente dice que es el propietario quien lo hace. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver cuando ya introducimos al tema, no quiero ser muy extensa, porque esto es para hablar como 2 horas con esto, pero vamos al tema de las expensas. El tema de las expensas es, para decir una cuestión... Ana, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí, por favor, María, sí. Antes de entrar al tema de las expensas, ese que justo, hay un tema, el tema de reparaciones. Yo siento que la ley, esta modificación que se introdujo en el Código Civil, bueno, la llamada ley 27.551, introduce, es así, introduce el tema de que la responsabilidad del locador, o sea, el propietario, está en entregar la cosa, ¿no? Para que sirva al uso y goce convenido, dice, ¿no? Entonces, lo que dice es, yo soy responsable de entregarte a vos el inmueble listo para ser usado y disfrutado con el fin con que vos lo alquilaste. Ahora, también sigue diciendo el código, que no fue tocado, que la responsabilidad del mantenimiento de esa unidad y de las reparaciones son tuyas como inquilino. Sí. Entonces, ojo con eso, ¿no? Porque ahí es como que te lo hago a modo de pregunta, porque si mi responsabilidad como propietario es entregarte la cosa para que sirva al uso y goce, y las funciones esenciales del departamento están todas en orden, ¿no es cierto? Cuando yo te lo entrego, calefón, la bacha, todo lo que estábamos hablando recién. Y después, producto del uso, se rompen. ¿Qué pasa? Bueno, ¿Es mantenimiento a cargo del locatario o es esencial a cargo del locador? Mirá en qué problema te metí. No, pero que es un tema que, mirá, nosotros lo vemos acá en el 1201 con este nuevo, pero en general yo no hago locaciones, pero sí a veces recibo de muchos locatarios, me dicen, mira, pasó esto, y yo quiero que me arregle tal cosa. Y en definitiva, lo que se estuvo viendo todo este tiempo, cuestión esta que ustedes dijeron, y yo adhiero, que cuando el Estado se mete demasiado en cuestiones privadas, irregular, nos priva, nos hace como medio bobos, ¿no? Porque estamos esperando que el otro nos diga lo que tenemos que hacer. Y en la realidad, en la historia argentina de la locación, sacando estos temas, las relaciones funcionaron muy bien. La realidad, puede haber abusos, como cualquier relación comercial, pero en general esto no debía contemplarlo tanto la ley, sino es un arreglo entre partes. O sea, es una negociación entre partes, si no, nos están, como digo yo, haciendo bobos. O sea, todo regulado, se te salta la liebre por todos lados. En esto, por ejemplo, ¿cómo demostrar? Mirá, si yo tengo un calefón, por ejemplo, nuevo, que lo puse cuando empezó la locación, y a los 2 años no funciona más, ¿qué es un problema del locador? No, es una porquería, a lo mejor la industria nacional, por decir algo. Entonces, que no, porque nosotros sabemos que los electrodomésticos y todo este tipo de cosas no están hechos como hace 40 años para durar 40 años, ¿sí? Entonces, es un tema, me parece que es agregar a los problemas que ya tenemos, muchos. Acá el problema más grave es que tenemos el parque inmobiliario deficitario como en el año 1900. Esta es la realidad. Y no se ha superado, ¿no? Entonces, siempre cargamos la parte privada por las cuestiones que no políticamente de todos los gobiernos, pero bueno, es así. Pero... Diana, te agrego lo que decís, que vos decís que es verdad, que cuando súper regulado nos hace como bobos, pero al mismo tiempo, fíjate lo increíble que regularon tanto, pero lo regularon con tantos vericuetos y tantas vueltas, porque por ejemplo ahora se agrega la posibilidad de poner el domicilio electrónico y el tema de los plazos que ahora vas a hablar vos,
Sí. generan que nosotros, como corredores inmobiliarios, creo que particularmente nos hacen súper importantes y esenciales en estos tipos de contratos de locación, porque nos realizan la figura, porque es clave tener un intermediario, porque esto es un despelote. Cuando vos decís, tengo un día, tengo 10 días, 24 horas, te notifiqué a las 23:59, ya es el día anterior, ¿entendés? Entonces digo, me parece clave que nosotros, como corredores inmobiliarios, hagamos hincapié en esa importancia de figurar y de estar en esa intermediación. Me parece que hoy por hoy tenemos un rol absolutamente fundamental en la comunicación. Y abonando lo que vos decís, Fede, por supuesto que yo soy una gran defensora de las incumbencias y de las capacitaciones, y me parece, yo lo veo desde el punto de vista jurídico, yo soy doctrinaria en lo que hago, y me parece que el tema de tener un inmobiliario que sepa que para eso se capacitan y hacer un buen contrato y establecer, porque esto copy y pego ya no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque me parece que algo ha avanzado en este aspecto. Antes me parece que los contratos eran prêt-à-porter. ¿Qué quiere decir? A todo le venía bien y yo cada vez que veo un modelo por internet me agarra dolor de estómago, porque a mí me gustan los contratos, me gusta leerlos, me parece que no todo le va a todos, ¿sí? Entonces, me parece que hoy los agentes inmobiliarios, por decirlo así, siempre hay discusiones con Martillero, no quiero meter yo una discusión, pero en el tema de los inmobiliarios, me parece que es fundamental, porque van a ser los verdaderos sastres, o sea, a medida, así como yo lo quiero. ¿Por qué? Porque cuando veamos ahora el tema de las expensas, van a tener que haber, y van a tener que ustedes hablar con el locador, para ver qué entiende cuando tengamos que poner la cláusula, que es absolutamente capital, vamos a ver por qué, cómo confeccionarla. Yo Mirá, no voy a confeccionar. Diana, sí. Acabas de contestar una pregunta de Ariel, que preguntó si hay un modelo de contratos determinados. Y es imposible, lo que dijiste vos, hoy por hoy es ser un sastre de cada contrato. Tenés que cada contrato es artesanal. Que antes, es lo que decías vos, que tenés un modelo de contrato, pasámelo. Hoy es imposible. Entonces, eso tenemos que nosotros, los corredores, me parece que es hacerlo valer cuando vamos a ver a los clientes, que hoy por hoy el cliente está perdido, es imposible que lo haga solo. Nada, te dejo. Perdón, voy a interrumpir un segundo. Yo sé que este tema da para hablar mucho tiempo, pero sí te pido, Diana, si podés ir con el tema expensas, porque ya estamos en hora, así ya redondeamos. Sí, voy, perdón. Perdón. Bueno, no, está bien. Tema expensas, ¿sí? Vamos a ser claros. Las expensas surge, o sea, la definición de expensas es del artículo 2048. No hay otra definición para el Código Civil y Comercial. Dice lo que son los gastos y las contribuciones. Y dice al final que las expensas extraordinarias surgen de una decisión asamblearia. Quiere decir que para el Código Civil y Comercial no hay diferencia entre una ordinaria y una extraordinaria. Y que en definitiva, si vamos a ver la pureza, todos son expensas. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a liquidar es de nuestro edificio, no le pago los gastos del otro. ¿Cuál es el tema y la diferencia entre una expensa ordinaria y una extraordinaria? El evento, o sea, lo extraordinario o lo ordinario. Entonces tomé de cualquiera, para mí me gusta la Gurfinkel de Wendy, que es una súper doctrinaria, y te dice, las expensas ordinarias son periódicas, erogaciones corrientes efectuadas por el administrador dentro de la flotación que tiene del 2048 la primera parte. Quiere decir que es muy fácil. Las expensas ordinarias son las habituales. Ahí lo tenemos claro. Y las extraordinarias son las que vienen de un evento extraordinario. Por ejemplo, un evento extraordinario sería el despido de un encargado. ¿Sí? Eso es un evento extraordinario porque no todos los meses bien. Ahora, vamos al tema de quién garpa las expensas. Para nuestro código, quien garpa las expensas es el propietario. Dentro de lo que es el artículo 2037 al 2069, que habla de la propiedad horizontal, dice específicamente en 3 artículos quién paga las expensas. 2046, inciso C, el propietario tiene que pagar las expensas ordinarias y extraordinarias. Ya tenemos una definición. Segundo, el 2048 también dice, tiene que pagar
la expensa ordinaria y las extraordinarias decididas por asamblea. Y el 2050, que es capital, dice, el que paga la expensa es el propietario o el poseedor a cualquier título. Y les pido por favor, porque hay algunos doctrinarios dando vuelta, que me dice que el locatario es un poseedor a cualquier título. Disculpen, no es un poseedor. Entonces, quiere decir que todo este tema de las expensas, a quién le vamos a pagar las expensas o cómo van a ser, fíjense que el artículo 1209 establece perfectamente con el tema de las expensas, pero que ya no me lo acuerdo de memoria, pero dice algo como esto. Y esto es donde, volvemos a decir, como dijimos con Fede, Mariano y con Mario, que el inmobiliario es capital. Si no lo sabe, va a pifiar y va a tener un problema post. Dice el 1209, aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición, quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlos el locador. Vamos al tema. Entre el locador, el locatario y el consorcio no hay relación. No hay relación del locatario con el consorcio. Es ajeno, esa negociación es ajena. Quiere decir que ahora, para que realmente el locatario sepa lo que tiene que pagar, va a tener que hacer una negociación entre él y el locador para decir, che, ¿qué es para vos expensa común? Esto, esto y esto. ¿Qué es expensa extraordinaria? Esto, esto y esto. Porque cuando vaya el locatario a discutir con el administrador, decirle, yo no tengo que pagar por contrato esta expensa que vos decís que es extraordinaria, el administrador va a decir, ¿sabe qué? Andá a discutir con el locador. ¿Por qué? Porque yo no tengo obligación de discernir si es expensa extraordinaria o ordinaria, salvo que me lo diga la asamblea. Primer punto. Segundo punto, la ley 941, que es la única que está en vigencia, reformada por la 3254, que ordena las tareas del administrador, no obliga a dividir una con la otra, o sea, no obliga en la liquidación de expensas. Hay una que es la 5318, que no está en vigencia, que dice que tiene que dividir en la liquidación de expensas. Pero aunque estuviera vigente esto, volvemos a recoger. No hay relación, quiere decir que esto es o sea, que para que no haya discusión, tiene que haber una negociación entre el locador y locatario con estas premisas que son fáciles para armar la cláusula. Nosotros en el Instituto de Capacitación Inmobiliaria, que se reciben muchos inmobiliarios, tardamos 1 día y medio para darles, o sea, le damos mucha importancia, antes le dábamos, ahora más todavía, en el armado de la cláusula, que es fundamental. Entonces volvemos a lo mismo, copio y pego no va más en esto. Bien, creo que llegué en tiempo, perdón, que me extendí un poquito. Gracias. Espero que haya quedado claro. Súper, súper claro todo. Bueno, perdón que los tuve que cortar, pero estábamos ya medio en horario. Nada, súper claro todo. La verdad es que quedaron bastantes preguntas. Si nos quieren hacer alguna pregunta que haya quedado, acá les dejo el mail y se las derivamos a los chicos. Así les pueden contestar cualquier duda quizá más puntual. Y nada, les agradezco mucho a todos por participar. ¿Puedo ya no ibas a decir algo, decime. Algo es importante que están preguntando por ahí, que sí. Es todo relacionado con esto. El decreto 320-2020 y el 766-2020 habla solo del congelamiento, esto es un error que se arrastra mucho, el congelamiento de cánones locativos. Pero justamente dice que el resto de lo que sea alrededor, que por ejemplo tasas, expensas, no están dentro del decreto, porque vienen los locatarios y dicen, no me podés cobrar intereses si no te pago las expensas, y esto no es así. O sea, solamente habla de los cánones locativos, ¿sí? Contesto una rápida que leí por ahí. Por el artículo 75, vos tenés la facultad de constituir domicilio electrónico. Si constituís en el contrato domicilio electrónico, las notificaciones son válidas realizadas por mail. Pero tenés que constituir el domicilio electrónico en el contrato. Esa era una discusión del deberán que pasó al podrán, porque querían poner deberán, y había mucha gente que no tenía, a ver, tenés jubilados o algo, que no usan mail,
y aparte no en todos los contratos está bueno que se notifique porque hay que ver cada contrato en particular. Esto otra vez, ver si conviene en un contrato poner domicilio electrónico o no, porque eso puede generar muchos problemas. Esto del contrato, te llega el mail 2359 y tenés un día para arreglar los problemas urgentes y al otro día, a las 01 del siguiente día, te los arregla. Entonces, y vos no leíste el mail por un día y quedaste afuera. Sí, se entiende entregado aunque no lo hayas leído, ¿eh? Por eso. Y lo que hablábamos la otra vez, Fede, que lo que le dio esta ley es muchísima velocidad, que reconocemos, digamos, la importancia de la intermediación y estar atentos a la resolución de los conflictos de la gente en el día a día, porque lo que le dio la ley es mucha velocidad. Acortó los tiempos y con el domicilio electrónico le dio una velocidad tremenda a la relación entre las partes, le dio mucha bola a la cotidianeidad, ¿no? Y recuerden que los domicilios electrónicos no es solo para los contratos de locación, ese artículo está en es el 75 Todo. y va para todos, es decir, hasta un boleto se puede poner, no solamente para lo que es el contrato de locación. Yo lo que estoy diciendo, perdón que me meta en esto, con referencia al domicilio constituido, yo, por lo menos, hasta que no tengamos claro, yo a los clientes que pude hacer, dijeron, mirá, seguí con la carta documento, a pesar de que yo soy súper tecnológica, pero justamente como vos decís, no leíste un día el mail, bueno, nos pasa a los abogados que litigamos, cuando te llegan las notificaciones electrónicas, tenés que estar, o sea, nos obliga a estar todo el día mirando las casillas, ¿no? Y es un poco inhumano. También se puede hacer un mix, ¿no? Se puede decir, para ciertas cosas se puede poner el domicilio electrónico y para otras no. Yo diría que para las intimaciones de daños y estas cosas yo seguiría lo tradicional por ahora, ¿no? Es una idea, ¿no? Bueno, ahora sí, muchísimas gracias Diana, Mariano, Mario y Fede. Gracias por sumarse al panel. Claramente es un tema que da para hablar, así que quizá podemos armar otra charlita pronto, si les interesa. Bueno, y muchas gracias a todos por participar, siempre que están ahí presentes. Así que nada, siempre invitados a la comunidad desde acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Saludos a todos. Chao, gracias Pablo. Gracias. La pueden volver a ver. Adiós. Gracias.